Ingresamos ya en el último tramo del programa. Estamos con un compañero acá de la casa, Rodrigo Romano. Hablamos bastante durante este último mes en lo que fue este Mundial de Brasil, que bueno, fue una caja de sorpresas, lo hablábamos recién fuera de cámaras, en muchos aspectos, y sobre todo para los uruguayos. Pero bueno, queríamos conversar contigo para hacer una especie de balance de lo que viviste allí, pero también de la otra cara que no vemos nosotros, ¿no? Como televidentes del fenómeno del Mundial, que es la organización, cómo se movía la gente, los periodistas allí dentro de Brasil. Primero, Pepe, agradecerte la invitación, un gusto estar con vos. Sí, vimos cosas realmente llamativas, pudimos confirmar otras que también se hablaban mucho en lo previo. El mundo FIFA es un planeta aparte, ¿no? Y en una Copa del Mundo realmente se ven cosas que de repente vos no ves ni que hablar en tu campeonato, en tu liga local. Pero sí, quedan un montón de cosas como para desgranar. Por ejemplo, lo que dijo Dilma Rousseff, faltando 3 días para empezar la Copa del Mundo, que si era necesario sacar el ejército a la calle lo iba a sacar. Y yo lo pude comprobar, lo pudimos comprobar los compañeros que estuvimos del canal, tanto en San Pablo como en Río, que eran las grandes ciudades, pero realmente donde vos notabas la presencia del ejército en la calle. Incluso en Río, los que cuidaban el espectáculo, o los que cuidaban las calles, las avenidas, las principales arterias, sobre todo en la playa de Copacabana, era la policía que entra a las favelas, la que va a luchar adentro de la favela para combatir, por ejemplo, el tema de la droga. Así que para que se hagan una idea de cómo estuvo eso. La gran preocupación del brasileño era, a partir de las 0 horas del 14 de julio, horas después de que terminaba la final, cómo quedaba Brasil con todo esto. Claro, el baldazo de agua fría de la semifinal, allí muchos pensamos también, bueno, fue un después escándalo de este escándalo y esta derrota, ¿qué va a pasar, no? Igual ya se liquidaba el campeonato también en pocas horas, eso influyó también. Sí, como estábamos en el tramo final, el gran miedo que tenía el gobierno de Brasil era el cruce Brasil-Argentina. Se podía dar tanto en la final como, claro, como en un duelo del tercer puesto. Finalmente eso no se dio y le tenían mucho miedo a la final Brasil-Argentina en torno a la estructura del estadio y a poder cuidar el espectáculo. Porque Maracaná tiene una diferencia respecto a otros estadios. La mayoría de los estadios nuevos los construyeron alrededor de una autopista. Entonces ese anillo perimetral, por llamarlo de alguna manera, era muy difícil acceder si vos no tenías tu ticket, tu boleto. Pero ¿qué pasa? Maracaná está en el medio de la ciudad. Maracaná sigue estando en el mismo lugar, en un barrio, con muchas calles, muchas avenidas, pero muy angostas. Y el tema de la seguridad los tenía realmente muy preocupados. Finalmente ese cruce entre Brasil y Argentina no se dio. Pero el día que nosotros sentimos más la seguridad de los espectáculos fue el día que hicimos Uruguay-Colombia, adornado todo también a que veníamos con la aureola de lo negativo de Luis Suárez respecto al tema de Suárez, y ese día nos revisaron de pies a cabeza como si pasáramos, por ejemplo, por un aeropuerto yendo a un país que estuviera en guerra, ¿no? Allí en las redes sociales se hablaba de un fenómeno que hoy pasa a ser anecdótico, ¿no? Pero si a los uruguayos les dejaban o no entrar con una careta de Luis Suárez, alguien lanzó por allí una versión que hasta en eso se controlaba de que no se dejaba ingresar. Sí, te la veían, te la sacaban. Se la veían, te la sacaban. Hubo gente que se las ingenió para doblarla, ingresarla en la suela de los zapatos, por ejemplo, la ponía en el champión o en el zapato o en el calzado que fuera. Pero a mí, por ejemplo, cuando entré a Maracaná ese día, me sacaron desde las botellas de agua, me sacaron una percha que yo llevaba el traje porque hacía mucho calor y no era para andar de traje todo el día. Pero sí, al público en general le dieron vuelta a las mochilas, había como 4 o 5 estaciones de seguridad. La famosa zona de exclusión que nosotros tenemos en el estadio, siempre en un partido clásico, claro, multiplicado por 5. Ese día la FIFA estaba bastante complicada. Los que entraron con las caretas, las que se pudieron ver, fue gente que lo hizo en forma clandestina. Claro. ¿No? Contame un poco qué pasó con la infraestructura. Yo me acuerdo clarito en las primeras salidas que ustedes hacían desde el centro de prensa, que hablaban de que se sentía hasta el olor a la pintura todavía en el lugar, ¿no? Sí. ¿Con qué se encontraron en ese sentido? Porque hubo algunas alertas, algunos llamados de atención al gobierno brasileño en los últimos meses porque no se llegaba. Y hubo trabajos y obras en algunos estadios que realmente llamaron la atención. El primer estadio que nosotros visitamos fue el de San Pablo, el Itaquerão, a las afueras, a 2 horas de la ciudad. Y realmente el día que nosotros llegamos, que fue el 11 de junio, el inaugural era el 12, nos dimos cuenta que ese estadio no estaba terminado, porque había mucha lona negra y mucha lona blanca que realmente disimulaba y tapaba trabajos que no estaban terminados ni siquiera en un 70-80%. Las butacas de los estadios también. Nos pasó también en Fortaleza, que los alrededores del estadio del Castelao, donde Uruguay debutó frente a Costa Rica, tampoco estaban terminados. Brasil llegó
al límite, Pepe. Llegó prácticamente en las últimas horas. Incluso el día del Brasil-Croacia, el día del partido inaugural, los obreros empezaron a trabajar 5 o 6 de la mañana, el partido era a las 5. La prueba de sonido de FIFA para la inauguración, para el desfile inaugural, se dilató 1 hora y media porque FIFA necesitaba que algunos trabajos terminaran en sus obras. Así que quedó todo pendiente de alfileres, ¿no? Bueno, y a tal punto que el edilicio también, porque la carretera, el puente que se cae en Belo Horizonte era un puente nuevo. Imagínate cómo se terminó, el apuro que se dio. Hay una declaración muy fuerte de Jerome Valcke, el secretario de FIFA, faltando, creo que eran 10 o 15 días para empezar la Copa, y dijo, si no fuera Brasil yo no sé qué pasaba. Ese si no fuera Brasil yo no sé qué pasaba, habla a las claras de que de repente con otro país y con otra estructura, el Mundial hubiera cambiado de sede. ¿Cómo fue la relación de la prensa, de los periodistas extranjeros con la organización? Tú hablabas puntualmente, bueno, ahora del día que te revisaron, el último partido de Uruguay y demás, pero después para acceder, para moverse dentro de la ciudad, ¿qué pasó allí? No había ningún problema. Los periodistas teníamos todo tipo de accesibilidad a todos lados, siempre y cuando tuvieras la credencial, a tal punto que el centro de prensa, el famoso IBC, estaba ubicado en la zona de la Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, que es más o menos a unas 2 horas y media de la playa de Copacabana, que es la playa más conocida que tiene Río. Y la FIFA había colocado ómnibus de cualquier punto de Río de Janeiro para trasladarte hacia el centro de prensa. Nosotros teníamos la ventaja de que vivíamos enfrente y prácticamente pasábamos todo el día ahí. Entonces ese problema de la locomoción no lo teníamos. Lo que es muy engorroso en Río y en diferentes ciudades de Brasil es el tránsito. El tránsito consume mucha hora, por eso los brasileños cada vez empiezan a trabajar más temprano y se toman todas las medidas como para salir de la casa y de repente no comerse un embotellamiento de 1 hora y media, 2 horas, que lo pueda trancar y lo pueda dejar aislado. Pero en ese sentido, los periodistas no tuvimos ningún problema. Contame cómo fue la relación de ustedes con la selección, en cuanto al acceso, por ejemplo, al equipo, a los entrenamientos, la organización allí cómo estuvo. La organización estuvo muy buena. Lo que pasa es que en un mundial prácticamente vos no tenés un contacto directo, no tenés un acceso a hablar con los jugadores. Fíjate que el resort que estaba en Belo Horizonte, desde la entrada hasta la puerta del resort había 3 kilómetros. Y esos 3 kilómetros ya estaba cortado el tránsito, no te dejaban ni siquiera ingresar hasta teniendo la credencial. Después te daban 15 minutos por práctica, como para que ingresaras con la cámara y poca cosa más. Así que prácticamente con los jugadores de repente podíamos llegar a tener algún contacto si coincidíamos en el vuelo de regreso nosotros a Río y ellos cuando de repente se trasladaban de Fortaleza, San Pablo y Natal, que fueron las 3 primeras ciudades, hacia Belo Horizonte. Prácticamente nulo el contacto mano a mano, nulo el contacto personal, sí por otras vías, teniendo en cuenta que prácticamente todos nos conocemos hace mucho tiempo con este proceso, ¿no? Claro, viendo un poco lo que pasó, sobre todo con los argentinos, tomando en cuenta lo que mostraban mucho los medios argentinos de miles de personas en la playa, acampados en el Sambódromo. Yo me ponía a pensar ese proyecto que se habla por ahí, bueno, como un sueño de que Uruguay pueda llegar a coorganizar un mundial con Argentina en el 30, decía, qué difícil manejar todo eso siendo un país tan pequeño, ¿no? ¿Cómo manejás todo? ¿Está Uruguay realmente meterse en ese baile? ¿Tiene sentido? Estamos a 16 años de eso, ¿no? Pero yo realmente no lo veo viable. Si vos vieras lo que fue el caos cuando los argentinos empezaron a venir a Río y se empezaron a ubicar en esa playa de Copacabana, que al ser la más famosa, no solamente tiene vida de playa, sino que tiene una vida deportiva con el carril que le hicieron, y los argentinos coparon todo, a tal punto que la gobernación, ¿qué hizo? Los sacó y los llevó al Sambódromo, porque había muchos en casas rodantes. Entonces, como buena casa rodante, ponían la casa rodante donde fuera, donde cayera, y bueno, tomaron esa medida en la última semana, cuando llegó la gran invasión argentina de cara a la final, de alojarlos en el Sambódromo. Incluso pasaron muy mal porque hubo 3 o 4 días de una lluvia muy intensa, muy torrencial, y realmente se pasó mal en la ciudad. Un poco uniendo con lo que te decía en el arranque del miedo de los enfrentamientos, que hubo algunos en la ciudad, ¿no? Eso te iba a preguntar en también. los bares y esas cosas hubo algunos hinchas uruguayos que fueron, decían, por momentos se vivía un clima bastante complicado, sobre todo por el alto consumo de alcohol, algo que Brasil termina aceptando por exigencia de la propia FIFA, ¿no? Porque en Brasil no te venden alcohol en las tribunas. Y que terminaba generando roces innecesarios entre hinchas. Entraba a complicar la cosa. Muy complicado, muy complicado. Pero volviendo al anterior, yo creo que no estamos capacitados para albergar un mundial, ni siquiera compartido con Argentina.
No sé qué pasará dentro de 16 años. No sé si esto se va a confirmar. No sé si la FIFA va a dar el aval como para que el 2030 sea una realidad de que Uruguay pueda tener algún partido de la Copa del Mundo, porque además hoy en día vamos a hablar claro, estamos en pleno conflicto, ¿no? Claro. Uruguay y FIFA están en un conflicto terrible por el tema de Suárez. Y con Argentina la cosa anda más o menos ahí también. Y sí, con Argentina las cosas también andan mal, y porque ahora está todo el tema de la reventa de entradas, que la AFA lo terminó confesando de que revendió algunas entradas que tenía de cortesía. No sé qué va a pasar. Yo creo que no tenemos una estructura para una Copa del Mundo. La última, ¿qué balance haces del Mundial? Si tuvieses que poner sobre la mesa todas las cosas que pasan. Un poquito deportivo también, sí, ¿no? Deportivamente me parece que ha sido de los mundiales más lindos de los últimos años. Con un contrapunto que me parece excelente como para poder analizarlo en un programa deportivo, que es, se batió el récord, se igualó la cifra de Francia 98 en materia de goles conquistados. Y Brasil 2014 y Francia 98. Los que más goles han tenido. Con lo que más goles han tenido, con 171. Pero una de las cosas que más destacan de esta Copa del Mundo fue las grandes actuaciones que tuvieron los arqueros. Entonces está bueno analizarlo desde ese punto de vista. Desde lo social, ver contrapuntos muy grandes. Estadios divinos, magníficos, y al lado una favela que está pidiendo a gritos atención. Fíjate que solo en Río de Janeiro hay 5 millones de personas que viven en las favelas en una extrema pobreza. Y de repente vos te enteraste que en Maracaná invirtieron 100 millones de dólares. Por eso eran las protestas que había para la salud y para la educación que hacían los brasileños, que van a seguir haciéndola. Desde el punto de vista social está bueno porque vimos los dos puntos. Desde lo político, me parece que a Dilma se le cae todo encima, no solamente con la eliminación de Brasil, que yo creo que es un punto que a ella le va a jugar en contra a la hora de la elección, sino también justamente de esto, de la inversión que hizo el gobierno para montar estadios que realmente estaban espectaculares con la necesidad de su pueblo. Sí, por ahí se habla incluso de impresionantes estadios que quedaron instalados en lugares donde prácticamente no existe el fútbol profesional. Exactamente, ¿no? Bueno, Fortaleza, por ejemplo, el estadio es divino y lo van a usar 2 equipos que están en la tercera categoría del fútbol brasileño. Claro. Gracias por haber venido y habernos contado un poquito la cocina de lo que fue este Mundial de Brasil. Y a los uruguayos que nos queda ese retrogusto de como el Mundial inconcluso, podríamos titularlo por allí. Hay que esperar, la vida y el fútbol tienen revanchas. Quien diga que de repente en Rusia 2018 podemos dar un batacazo. Esperemos que sí. Nosotros cerramos por aquí el programa, nos reencontramos la próxima semana, los esperamos.